Es el 26 de julio de 1533. Un imperio milenario se desmorona en la plaza de Cajamarca. Atahualpa, el último inca, prisionero de los soldados españoles, había conversado con Pizarro, ofrecido rescates colosales y finalmente ha sido bautizado y estrangulado. Su muerte, la de un soberano que había vencido a su propio hermano en una guerra civil, no solo significó el fin de un ciclo político, abrió una pregunta ineludible. ¿Qué quedó de la sangre de Atahualpa? ¿Quiénes fueron sus hijos? ¿Qué destino tuvieron y hasta qué punto sobrevivió su linaje entre la nueva sociedad colonial? ¿Existe algún heredero del desmantelado trono del Tahuantinsuyo? En este documental vamos a reconstruir con fuentes primarias y estudios historiográficos la historia de los hijos de Atahualpa, nombres, destinos, reconocimientos oficiales, protecciones españolas y la huella a veces tenue, a veces contundente, que su estirpe dejó en el siglo XVI y más allá. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. ¿Atahualpa tuvo hijos? La respuesta es sí. Las crónicas y documentos coloniales coinciden en que Atahualpa tuvo numerosos hijos, tanto con esposas legítimas o ñustas como con concubinas. Sin embargo, la identificación individual de esos hijos, su número exacto y sus destinos no están contenidos en una sola lista uniforme. Las fuentes son fragmentarias, contradictorias en algunos casos y a menudo mediadas por cronistas con agendas políticas o limitaciones informativas. Aún así, los historiadores han logrado reconstruir un grupo identificable de hijos y descendientes que jugaron papeles concretos durante las décadas posteriores a la conquista. A partir de crónicas coloniales, expedientes ante la Real Audiencia y compilaciones historiográficas resumidas en investigaciones y artículos dedicados al tema, los hijos de Atahualpa que figuran con identificación documental son, entre otros, Huashca Cápac, mencionado por Juan de Velasco como primer heredero en Quito, niño proclamado y luego víctima de las luchas de poder. Diego Yaquita o Illaquita apareció en documentos del convento y en gestiones ante la Real Audiencia. Francisco Ninancoro reivindicó su filiación ante la audiencia y obtuvo reconocimiento y pensión por parte de la corona española. Juan Quispe Túpac figura en los reclamos formales de 1555, aunque murió antes de obtener algunas mercedes. Carlos, Felipe y Francisco Túpac Atauchi. Estos nombres aparecen vinculados a los niños que estuvieron en el convento de San Francisco de Quito. Francisco Túpac Atauchi, en particular, llega a ser figura documentada en Quito y señor de propiedades. María e Isabel aparecen mencionadas por cronistas como integrantes del grupo que fue conducido a institutos religiosos o acoplado en matrimonios con españoles. Esta lista no pretende ser taxativa. La documentación refiere además a 11 hijos refugiados en zonas como la de los Yumbos y a otros nombres que aparecen en crónicas locales. La identificación plena de cada individuo sigue siendo materia de investigación archivista. Ahora bien, ¿qué hicieron esos hijos? Veamos los destinos documentados de los hijos de Atahualpa y los cambios de estatus. Tras la captura y muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro pactó, en palabras del propio proceso de Cajamarca, cuidar de sus hijos. En la práctica, varios niños fueron internados en los conventos Santo Domingo del Cusco y San Francisco de Quito. Allí recibieron instrucción cristiana y en muchos casos fueron catolizados con nombres españoles. Por gestión de frailes, en particular Fray Domingo de Santo Tomás, y peticiones ante la corona, algunos obtuvieron reconocimiento oficial y pensiones establecidas por autoridades como el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Este hecho está consignado en expedientes ante la Real Audiencia y resumido por compilaciones historiográficas. Varios de estos jóvenes, Diego Yaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac, se presentaron ante la Real Audiencia de Lima en 1555 para reivindicar su filiación con Atahualpa. Gracias a la intervención e informes de religiosos, lograron que se reconociera su legitimidad y se establecieran pensiones para uno o dos de ellos. Los registros oficiales consignan la intervención de Fray Domingo de Santo Tomás y la disposición de pensiones por el virrey. La fecha y el episodio están documentados. Algunos descendientes como Francisco Túpac Atauchi
llegaron a acumular propiedades y riqueza en la región de Quito. Francisco Túpac Atauchi tuvo hijos nombrados Juana y Carlos y se le reconoce como persona de cierta fortuna. Uno de sus hijos, Carlos, viajó a Madrid buscando reconocimiento real y fortuna, pero murió en prisión en 1589 debido a deudas. Estos episodios confirman que la capa incaica pudo en determinados casos integrarse en la economía colonial y mantener patrimonios por generaciones. Los cronistas, por ejemplo Martín de Murúa, registran matrimonios entre hijas de Atahualpa y españoles. Se menciona que una hija llamada posiblemente María se casó con un tal Blas Gómez. Estos enlaces transformaron la condición social de algunos descendientes, facilitando la absorción parcial en el tejido colonial. En suma, algunos hijos fueron protegidos y mantenidos como una suerte de legado político, otros buscaron recursos en la corte española, otros fallecieron prematuramente o desaparecieron de las fuentes. No hubo, según los registros conocidos, una única línea sucesoria estable y pública que reprodujera la hegemonía incaica, pues la dispersión y la adaptación fueron la norma. Pero veamos casos emblemáticos como el de Diego Yaquita, reclamante ante la audiencia en 1555. Su caso ejemplifica la estrategia de los hijos de nobles indígenas para reclamar reconocimiento y rentas, pues apelaron a la justicia colonial y a la intervención de frailes que tenían acceso a la corte y al virrey. La pensión concedida a Diego refleja una práctica frecuente. La corona y el ejército de conquista usaban mercedes y rentas para controlar la sucesión y domesticar a las élites indígenas. El caso de Francisco Ninancoro, otro de los reclamantes, recibió reconocimiento y beneficios. Los documentos en los expedientes de la audiencia consignan su nombre y la intervención del clero. Su figura demuestra que la filiación imperial, aunque erosionada, seguía teniendo valor simbólico y económico en el nuevo orden. Y el caso de Francisco Túpac Atauchi, asentado en Quito, que llegó a ser considerado rico y propietario. Su descendencia, Juana y Carlos, muestra la doble vía. Por un lado, la preservación de un patrimonio local, por otro, la fragilidad frente a los vaivenes de la esfera peninsular. Carlos murió en prisión en Madrid en 1589. La trayectoria de Francisco Túpac Atauchi ilustra la transición del linaje inca clásico a la familia colonial con intereses en Quito y la corte. Las crónicas mencionan episodios violentos. Tras la muerte de Atahualpa, el general Rumiñahui o líderes locales actuaron en defensa de Quito y en ajustes de poder que incluyeron persecuciones y en algunos relatos la muerte de hijos o la usurpación de tronos locales, por ejemplo el caso de Huayca Cápac en Quito, según Juan de Velasco. La realidad es que la guerra civil previa y la conquista multiplicaron las muertes y las deportaciones. Algunos niños fueron protegidos por españoles como Sebastián de Belalcázar o por Diego de Almagro, que según los cronistas, rescató a varios varones. Estas observaciones aparecen en crónicas y en estudios posteriores sobre la postconquista andina. La presentación ante la Real Audiencia y la intervención de frailes como Fray Domingo de Santo Tomás son pruebas concluyentes de un proceso. Los descendientes de nobles indígenas podían, y a veces lo hicieron, reclamar reconocimiento legal y pensiones. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza instituyó rentas para algunos de ellos, con la excusa de recompensar la pérdida y de integrar esas élites en el sistema colonial. Estos recursos oficiales no restituyeron el poder político inca, pero sí ofrecieron a ciertos individuos seguridad económica y cierto estatus dentro del orden colonial. Los expedientes administrativos de 1555 y los registros de pensiones son la evidencia documental más directa de esta política. Y ahora la pregunta de los 1.000 millones. ¿Existen hoy descendientes de Atahualpa? Esta pregunta realmente es muy compleja. Por un lado, hay rastros documentales de líneas familiares que persistieron en los siglos XVI y XVII en Quito y el Cusco, los Túpac Atauchi, por ejemplo. Por otro, la mezcla demográfica, las migraciones y las rupturas familiares hicieron que la traza genealógica se diluyera. Investigaciones periodísticas y estudios de genealogía pública, incluidos trabajos periodísticos como el reportaje de The Guardian sobre pedigrís reales modernas, han encontrado familias actuales
que conservan apellidos, tradiciones o pedigrí oral que reclaman ascendencia noble andina. Sin embargo, la verificación científica a partir del ADN y documental para demostrar una línea directa ininterrumpida hasta Atahualpa no es siempre concluyente. En algunos casos, sí hay genealogías razonablemente bien documentadas que enlazan a descendientes de familias que portaron apellidos vinculados a linajes incas, pero la evidencia se distribuye y necesita reconstrucción académica cuidadosa. Es imprescindible subrayar que las crónicas de Cieza de León, Martín de Murúa o de Juan de Velasco tienen valor informativo, pero también presentan sesgos, pues fueron hombres de armas y religiosos que recabaron testimonios, mezclaron tradición oral con su interpretación y muchas veces construyeron relatos con fines políticos o apologéticos. Por otro lado, los expedientes legales en las audiencias y peticiones de mercedes son evidencia más sólida para identificar individuos y medidas como pensiones e internamientos, pero no siempre ofrecen genealogías completas. Por último, la arqueología y la genética han contribuido a mapear la continuidad de linajes andinos, pero no reemplazan el trabajo archivístico, pues la combinación de fuentes es la única vía para reconstruir con rigor quiénes fueron los hijos, dónde vivieron y qué descendencia lograron. Lo que sí podemos afirmar con respaldo documental es que Atahualpa tuvo numerosos hijos, tanto con esposas de linaje como con concubinas. Varios de esos hijos fueron protegidos por españoles o internados en los conventos de Santo Domingo en Cusco y de San Francisco en Quito, y algunos pidieron reconocimiento formal ante la Real Audiencia en abril de 1555. Fray Domingo de Santo Tomás y el virrey Andrés Hurtado de Mendoza participaron en gestiones que terminaron en pensiones para determinados reclamantes. Además, algunos descendientes conservaron o acumularon riqueza local, como el caso documentado de Francisco Tupac Atauchi y su descendencia, y también hubo matrimonios con españoles, lo que facilitó la incorporación de la estirpe a la sociedad colonial. Con el paso del tiempo, la línea incaica se fragmentó. La hegemonía política se extinguió. La presencia de descendientes continuó, pero dispersa, y salvo casos con buena documentación, resulta muy difícil trazar una única línea de sucesión hasta nuestros días. Lo que sí es un hecho, y nos hace llegar a conclusiones sintetizadas, es que cuando Atahualpa murió en la plaza de Cajamarca, su poder se deshizo en horas, pero su sangre no desapareció en ese instante. Varios hijos sobrevivieron, fueron reclamados, protegidos por los propios españoles y en algunos casos prosperaron en la órbita colonial. La evidencia permite reconstruir nombres, episodios y destinos, niños internados en conventos, peticiones ante la audiencia, pensiones del virrey, matrimonios con españoles y patrimonios locales. Al mismo tiempo, la fragmentación, la violencia y el paso del tiempo complican la narrativa, pues no hubo una sola continuidad del poder inca, sino una serie de resiliencias familiares que en ocasiones lograron traducirse en rentas y en cierta posición social. La huella de Atahualpa, por tanto, es real y documentable, pero no es una línea ininterrumpida de monarquía, sino una trama compleja de adaptación, memoria y pérdida en la que la documentación colonial, las crónicas y la investigación moderna deben leerse siempre con mucha cautela. ¿Conocías la historia de los hijos de Atahualpa? ¿Qué otros datos conoces que puedas aportar? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.